Buenos días, estudiantes. Vamos a continuar con los temas del propedéutico y en este caso corresponde a la evolución de los o de lo que sigue, que serían los radicales, ¿no? Entonces vamos a ejemplificar qué son los radicales, pero antes vamos a hacer un contraste y vamos a definir qué eran las potencias. Entonces, nosotros estábamos estudiando que las potencias no era más que multiplicar a n veces, ¿de acuerdo? A es la base, n es el exponente, ¿de acuerdo? A es igual a base y nuevamente n es igual al exponente. Muy bien, entonces nosotros habíamos acordado que multiplicar o potenciar más bien es elevar algún número cualquiera, vamos a poner que es a la n. Esto es igual a multiplicarlo n veces, es decir, a por a por a por a por a infinitas veces, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que era la potenciación, multiplicar por sí mismo un número hasta el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, es como si yo tuviera eh, 3, 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, 3 a la cuarta no es más que multiplicar 4 veces el 3. Entonces, esto es 3 por 3 por 3 y por 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, nosotros sabemos que 3 por 3 o 3 al cuadrado es 9. Entonces, esto se simplifica así. Sería 9 por 9. Y esto es igual a 81. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que aprendimos la clase anterior. Ahora vámonos a ejemplificar de qué es lo que tratan los radicales. Bueno, nosotros vamos a verlo desde un contexto que va a contrastar lo que estamos diciendo. Si nosotros estamos argumentando que existe una operación inversa para cada uno de las operaciones matemáticas, tiene que existir una para la potenciación. Imagínense de la manera siguiente. Si yo tengo 3, 3 más 5, 3 más 6, esto es igual a 9, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer, esto fue la suma, pero ¿cuál es la operación contraria a la suma? Bueno, la operación contraria a la suma es la resta. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo le resto a 9, 6? ¿De acuerdo? Entonces, 9 menos 6. Hay un error aquí de la celda de Excel. 9 menos 6. 9 menos 6 es 3. Entonces, se dan cuenta, la operación contraria, ya sea de la suma o la resta, son ellas entre sí mismas, ¿no? Pero nosotros hemos hablado de la potenciación o de elevar un número a una potencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será esta operación inversa? ¿De acuerdo? Bueno, si nosotros estamos hablando que en este ejemplo vamos a suponer que tenemos 3 al cubo, 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Este 3 al cuadrado pues no es más que 9, perdón, es 3 por 3 o lo que es igual a 9, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero regresar a mi ecuación original? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa si yo quiero obtener el número origen? Vamos a llamarlo así. ¿De acuerdo? ¿Qué será el número origen? Bueno, el número origen es 3. ¿Se dan cuenta? Elevé 3 al cuadrado. Pero ¿cómo le hago para regresar de 9 a 3? Bueno, para regresar de 9 a 3 tengo que aplicar la operación inversa de la potenciación. ¿De acuerdo? Y la operación inversa de la potenciación es la radicación. ¿Por qué es la radicación? Bueno, si ahora yo le saco raíz cuadrada a 9, pues ¿cuánto es la raíz cuadrada de 9? La raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces vamos a insertar una fórmula, ¿de acuerdo? Y vamos a insertarla aquí.
Muy bien, entonces vamos a añadir una raíz cuadrada de 9. Bueno, nosotros sabemos que la raíz cuadrada es 9. De 9 es 3. ¿De acuerdo? Vamos a ponerla a esta parte. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces, nótese qué es lo que le estaba comentando. Si nosotros elevamos al cuadrado un número, siempre podemos regresar a él mediante la radicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el origen de la radicación y de la potenciación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, aquí existen las leyes de radicales, que son tres muy sencillas. Una vez conocidas los parámetros de los números reales o de los números naturales que escribimos la clase anterior, pues esto es muy sencillo. ¿Se dan cuenta? Esta propiedad o ley de los radicales es aquella como distributiva, ¿no? Es decir, que podemos sacarle raíz enésima a todo. ¿De acuerdo? Esto es como si estuviéramos sacando raíz enésima. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo está en este ejemplo. En este ejemplo se saca la raíz cuadrada de 50, pero aquí lo descomponen en dos factores. Recuerden que eso es una técnica muy importante. Reescribirlo en múltiplos del número. Entonces, 25 por 2 es 50. ¿De acuerdo? De hecho, aquí estamos hablando nuevamente de una noción de factorización. Entonces, este 25 por 2 es 50 y se dan cuenta no ha cambiado la ecuación. Esto va a ser igual a raíz de 25 por raíz de 2, que estamos utilizando la propiedad número 1. ¿Y esto qué es igual? Bueno, la raíz de 25 es fácil, la raíz de 25 es 5 y la raíz de 2 pues no es exacta, por así decirlo, es 1.4, pero de este lado, así como está escrita, se ve mejor. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es lo que estamos describiendo aquí. ¿Cómo podemos escribir el número dentro del argumento? A lo que está aquí se le conoce como argumento, y empezar a operar y a manipular para finalmente encontrar una expresión que sea sencilla de visualizar, ¿no? Por ejemplo, menos 3 raíz cúbica de 4 es más sencillo que raíz cúbica de menos 108. Y existe una tercera propiedad. La tercera propiedad es sumamente igual, se dan cuenta, es como distributiva. Si está una raíz completa, para eliminar esta raíz tenemos que sacarle raíz a ambos términos, al numerador y al denominador, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante de esta regla y cómo lo podemos observar aquí en los ejemplos. Nuevamente, si tenemos la raíz emésima, aquí está una m, raíz emésima de la raíz enésima de a, pues es como si estuviéramos una multiplicación. Entonces, esto es raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64 y esto es igual a la raíz de 2 por 3, que es 6, ¿de acuerdo? Entonces, la raíz sexta de 64. Pero aquí nuevamente les comento, hacen uso de las operaciones algebraicas. Entonces, ¿cómo podemos escribir el 64? Bueno, pues el 64 lo podemos escribir ya sea de distintas formas. Puede ser 32 por 2 y luego el 32 por 16 por 2 y así sucesivamente, y van a ver que van a encontrar esta forma, ¿no? Entonces, estas son las tres leyes de los exponentes. Entonces, estas tres leyes de los exponentes tenemos que operar con ellas. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí los tengo. Entonces, estos ejemplos son muy sencillos también. Y vamos a continuar. Entonces, vamos a resolver el primero, ¿no? Es la raíz cúbica de 320. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Inciso A es la raíz cúbica de 320. Entonces, vamos a escribir o a resolverlo. Entonces, insertamos una ecuación. Y esta ecuación va a ser raíz cúbica de 320. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo en una sola línea. ¿De acuerdo?
Entonces, la raíz cúbica de 320, ¿cómo la podemos resolver? Bueno, como es usual y de los ejemplos, nosotros hemos visto que podemos escribir aquel número del argumento como productos de sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos escribir el 320? Bueno, el 320 se puede sacar mitades. Sería 160 por 2. O sería la raíz. Vamos a escribirla. Esto es igual a la raíz cúbica de 320, pero 320 lo vamos a escribir como sus factores. Entonces, a mí se me ocurre que es 5 por 64. 5 por 64. Y vamos a corroborarlo. Entonces, 5 por 64, ¿cuánto es? Y es 320. Entonces, nuestro resultado es correcto. Entonces, ¿qué es lo que prosigue de aquí? Bueno, lo que prosigue de esta parte es simplificarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a simplificar? ¿Se dan cuenta? 64, ¿cómo lo puedo obtener? 64 lo puedo obtener como la raíz, como la potencia de 4 al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, de esto se tratan estos ejercicios, de ir buscando cuáles argumentos se expresan mejor, ¿no? Entonces, esto es 4 al cubo, 4 al cubo, ¿de acuerdo? Donde 4 al cubo pues, es igual a 64, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está y continuamos. Entonces, 5 pues no tiene ninguna potencia, ¿no? Es un número impar que está solo, ¿no? Entonces este no lo podemos reescribir. Entonces ahora sí podemos aplicar la propiedad distributiva. Esto es igual a la raíz cúbica de 5, ¿de acuerdo? Por la raíz cúbica de 4 al cubo, ¿de acuerdo? Entonces la raíz cúbica de 4 al cubo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si se dan cuenta, ahora sí, ya hemos terminado el problema. ¿Por qué? Porque elevar y sacar raíz es hacer la misma operación, como yo les había comentado. Es decir, esto no altera el sistema, es como si multiplicáramos por un 1, ¿están de acuerdo conmigo? O como si sumáramos y restáramos. Entonces, si yo elevo al cubo y lo vuelvo a sacar la raíz cúbica, pues es 4. Recuerden los argumentos del inicio de la clase. Entonces, esto es igual a 4 por raíz cúbica de 5. Y esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, nótese cómo vamos simplificando cada una de las operaciones. Vamos a hacer el inciso número B. Entonces, en el inciso número B vamos a copiar esto. Y vamos a escribir el inciso número B. ¿De acuerdo? Entonces, en el inciso número B, nosotros tenemos la raíz cúbica de 16x al cubo y a la octava por z a la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nuestra tarea es simplificar esta ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nuevamente tenemos que utilizar los métodos anteriores. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primerito es buscar escribir de una forma
que me pueda eliminar la raíz cúbica, ¿de acuerdo? ¿Cómo buscamos esa forma? Muy bien, pues esa forma la podemos describir en relación a los números que tenemos aquí. Entonces vamos a pegarlo. Entonces, ¿cómo podemos escribir estos números? ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Muy bien, esto va a ser igual. El 16, ¿cómo lo puedo escribir? El 16 lo puedo escribir como 2 a la cuarta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es 2 a la cuarta. El 16, 2 a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es 2 a la cuarta por la misma operación, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Nada más voy a cambiar este por lo pronto. Muy bien. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, una vez que recuerden que yo siempre tengo que tener lo mismo en el radical y en el exponente para eliminarlo. De eso se trata estas operaciones con radicales. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. ¿Se dan cuenta? Aquí ya está un 3. Aquí podemos expresarlo también como y a la 5 por y a la 8, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy utilizando las propiedades de los exponentes ahora. Entonces, ahora esta operación, ¿se dan cuenta? Yo lo voy a escribir de la manera siguiente. Ahora voy a escribirlo en dos y's, que sea y a la quinta por y al cubo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque y a la quinta por y al cubo es y a la octava. Entonces, de esa manera es como puedo librar de alguno de estos radicales. Entonces, nuevamente escribo a z también. La escribo como z al cubo por z a la 1. ¿Por qué estoy realizando esto? Recuerden que mi objetivo es eliminar el radical o reescribirlo en términos sencillos. Entonces, ahora, se dan cuenta, z al cubo por z1 es z a la cuarta, que es lo que tenemos aquí. Entonces, básicamente no hemos modificado nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar y ahora lo que voy a hacer es asociarlos, ¿no? Entonces ahora voy a escribir, se dan cuenta, aquí debo de tener un 3 también. Entonces voy a escribirlo de la siguiente manera. Esta es raíz cúbica y aquí lo voy a escribir de la manera siguiente. Voy a poner paréntesis y aquí voy a poner 2 al cubo. Recuerden, voy a guardar un 2. 2 al cubo, yo tengo que tener 2 a la cuarta, ¿no? Pero lo voy a agrupar con todos los x3 y el y3 y el z cubo, ¿no? Entonces esto sería igual a... Vamos a copiarlos. Bien, entonces ahora esto es el resultado que obtendríamos, ¿de acuerdo? Aquí me falta el x, entonces esto es x al cubo. Y nótese, lo que hice fue como asociarlos, ¿no? Todos los que están al cubo los pongo a la izquierda y todos los que están sin cubo los voy a poner a la derecha, ¿de acuerdo? Muy bien.
Muy bien, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Lo que voy a tener aquí son los números restantes. Entonces aquí me va a quedar ya la quinta. Recuerden que falta un 2, que es 2 al cubo, entonces aquí me va a faltar un 2. Entonces aquí sería 2 por lo que resta de la ecuación, que es ya la quinta, z a la 1. Vamos a hacer más grande esto. ¿De acuerdo? Ya la quinta, falta el z a la 1. Y se dan cuenta, es como si hubiera agrupado aquellos con x cubo, con x, con y cubo, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera queda resuelto el problema, ¿no? ¿Por qué digo que queda resuelto? Bueno, ya lo único que queda es realizar lo siguiente. Vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que resta? Bueno, aplicar las propiedades distributivas nuevamente de los radicales. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Bueno, vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo. Y vamos a guardar esta parte. Muy bien, esto es lo que quedaría. Se dan cuenta, es la primera parte por la raíz ahora. La raíz cúbica por la raíz cúbica de lo que resta. Entonces, este es el cubo. Y aquí voy a poner lo que resta del radicando. Nótese cómo hemos ido aplicando las propiedades. Entonces, ya finalmente, esto, se dan cuenta, es raíz cubo, raíz cubo, raíz cubo, raíz cubo. Entonces, esto meramente queda como 2x, yz por esta raíz. Nótese que esta raíz ya no se puede simplificar más. Entonces, esta es la respuesta, esta final, y así es como se opera con los radicales. Entonces, este ejercicio, el número C, queda como ejercicio al lector, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con los últimos. Entonces, estos exponentes y radicales ahora fungen de otra forma. Ahora nosotros podemos también tener exponentes fraccionarios. Entonces, ahora, ¿por qué se le conocen como fraccionarios? Bueno, sea m y n un número racional, donde n es un entero positivo mayor a 1, si es un número real tal que la raíz enésima existe, entonces se cumplen estas leyes o definición desde los exponentes, ¿no? Entonces, nótese, lo voy a acercar un poco más, nótese cómo de una potencia, porque es a la 1 entre n, pasamos a un radical. Esto es lo fascinante de estas operaciones, que siempre podemos obtener lo contrario o siempre podemos regresar al origen, como les comentaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaría cuando tenemos a la m entre n? Esto se convierte a la raíz enésima de m. Entonces, ¿qué concluimos con esto? N, o el número que está en el denominador, siempre es el radicando, y en el nominador es la potencia. Lo voy a poner aquí para que no se les olvide. Entonces, m nominador,
es la potencia. ¿De acuerdo? N, en este caso, que es el denominador. Entonces, recuerdo, nominador es el que está arriba de la fracción y el denominador es el que está abajo, ¿no? Entonces, es el radical. Entonces, de esta manera, vamos a ir ilustrando cómo se utilizan estas leyes de los radicales, ¿de acuerdo? Entonces, estas leyes de los radicales las podemos resolver mediante las siguientes operaciones. Entonces, vamos a continuar y vamos a realizar unos ejemplos. Y estos ejemplos ya básicamente son un tanto repetitivos porque es básicamente volver a aplicar las mismas reglas. Entonces, nuevamente, vamos a resolver el inciso número A, o el inciso A, disculpen. Entonces, vamos a escribir una ecuación nuevamente. Entonces, esta ecuación es la que vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que ir simplificando los radicales con potencia. Nótese que está menos 27 a la 2 tercios. Entonces, menos 27 a la 2 tercios tenemos que simplificarlo. Igualmente que 4 a la menos 5 medios. Entonces, vamos a insertar una ecuación y vamos a escribirlo. Esto es menos 27 elevado a la 2 tercios. Muy bien. Vamos a escribirlo aquí. Menos 27 a la 2 tercios. ¿Por quién? Por 4 por 4 a la menos 5 a la menos 5 menos 5 medios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar esta operación. Vamos a comenzar en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces iniciamos con lo primero y lo primero que tenemos que realizar es lo siguiente. Es reacomodar el argumento, ¿de acuerdo? Y los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reescribir menos 27 a las 2 tercios. Entonces, esto es lo primero que realizamos. Entonces, vamos a escribirlo. Recuerden que el de abajo, el denominador siempre es el radical. Entonces, yo reescribo de la manera siguiente. 3 es el radical, es como si estuviéramos sacando raíz cúbica. Y de esta parte, en el centro, es decir, en el argumento, está menos 27 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y nótese cómo ha quedado el primer término. La raíz cúbica de menos 27 al cuadrado es igual a menos 27 a la 2 tercios con base en las reglas de los radicales. Vamos a volver a escribir esta parte que está aquí. Entonces, este es 4 a la menos 5 medios. Entonces, vamos a reescribirla de la siguiente forma. Muy bien, entonces esto es. Ahora, recuerden que el de abajo siempre es el radical. Entonces está un 2, entonces la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 4. Y ahora esto es elevado a la quinta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces esto se eleva a la quinta. Pero en este caso es menos 5 a la menos 5, ¿de acuerdo?
Y así es como queda en una primera operación nuestro radical. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Y esto va a ser igual a, tenemos que nuevamente simplificarlos y volverlos a reescribir, ¿de acuerdo? La raíz de 4 es muy sencillo, es 2. ¿Cómo podemos escribir el 27? Bueno, pues 27 es menos 3 por menos 3 por más 2, ¿de acuerdo? Más por más 3, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera es como obtenemos el signo negativo. Entonces, podemos elevar menos 3 al cubo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Esta parte nos quedaría. Vamos a elevarlo al cuadrado, que es lo que teníamos inicialmente, ¿no? Entonces, esto es menos 3 al cubo. Para cerciorarse de esto, pueden elevarlo ustedes. ¿De acuerdo? Y de esta manera es como nos queda esta parte del sistema, ¿no? Entonces, de aquí una vez ponemos raíz de 4 es 2. Entonces, esto va a ser 2 a la menos 5. Esto es 2 a la menos 5. Y por las leyes de los radicales y de los exponentes, sacar raíz cubo y elevar al cubo es lo mismo. Entonces, esta operación nos queda de la siguiente forma. Entonces, esto quedaría únicamente raíz, no, quedaría menos 3 al cuadrado. Y de esta parte tenemos que regresarlo o convertirlo a positivo. Recuerden estas leyes de los exponentes que también se las comenté en la clase anterior. Entonces, este menos 5, como yo les había comentado, cuando hay un exponente negativo, tenemos que bajarlo. O en otros términos, tenemos que reescribirlo. De la siguiente manera. Entonces esto quedaría 2 a la quinta, ¿de acuerdo? Y así es como queda nuestra operación, ¿de acuerdo? Entonces, menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 3 al cuadrado no es más que 9, ¿de acuerdo? Y 2 a la 5 es 32. Y de esta manera queda resuelta nuestra primera ecuación. Entonces, nótese qué es lo que se estaba realizando. Son 9 entre 32. Y esta es la respuesta del inciso número A. Vamos a hacer el inciso número B, el inciso B. Y nuevamente se queda el inciso C como ejercicio lector. Entonces, como ejercicio lector, tenemos lo siguiente. Copiamos nuevamente. Entonces vamos a realizar el inciso número B. Vamos a realizarlo un tanto más rápido.
Entonces, nuevamente, control C y control V, ¿de acuerdo? Entonces vamos a insertar una ecuación. Y este no es más que r al cuadrado por s a la sexta. Y esto está elevado a la 1/3. Y esta es la operación que vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, esta operación que vamos a resolver ahora es muy sencilla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reescribirlo. Entonces, reescribimos la potencia y el radical. Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Ahora hay un 3 en el denominador, entonces hay una raíz cúbica, ¿de acuerdo? Y la potencia número 1, o elevar a la 1, pero usualmente no se pone, y esto nos quedaría como r al cuadrado por s a la sexta. Pero como les había comentado, siempre es buena idea escribir los argumentos en términos de los radicales. Entonces, ¿cómo puedo escribirla de una forma que aquí me quede un 3? Bueno, puedo escribirla como s al cubo por s al cubo, ¿de acuerdo? O en otros términos, sí, de hecho, eso sería una buena idea. Entonces, vamos a reescribirla. Y esto nos quedaría s al cubo por s al cubo nuevamente. Recuerden, s al cubo por s al cubo es s a la sexta porque se suman los exponentes. Entonces, esto es igual a... Aplicamos las propiedades distributivas. ¿De acuerdo? Entonces, las propiedades distributivas me dicen que aplique la raíz cúbica de 3, perdón, la raíz cúbica, r al cuadrado, r al cuadrado, ¿y aquí qué me quedaría? Bueno, me quedaría raíz cúbica de s al cubo, pues es s, pero ya fuera de la raíz, por la raíz cúbica nuevamente de s cúbica, pues es s. Entonces esto sería igual a s por s al cuadrado, por la raíz cúbica de r al cuadrado. Entonces, así es como ha quedado resuelto este problema. Se dan cuenta muy sencillos y queda como ejercicio al lector el número C. Entonces, termina esta clase. Entonces, mucha suerte y éxito. Si tienen dudas, me escriben, ¿de acuerdo?